Esta anciana se quedó sin casa por culpa de un millonario que la mandó tirarla abajo para crear su empresa. Cuando fue a revisar una caja con fotos, se quedó sorprendido. Suscríbete si la historia te ha conmovido. Doña Emilia vivía en uno de los barrios más antiguos de la ciudad, un lugar que había sido testigo del paso del tiempo y de generaciones enteras que construyeron sus vidas allí, pero que ahora estaba al borde de desaparecer. Rodeada de viejas casas de techos bajos y fachadas gastadas, su hogar, pequeño y sencillo, destacaba por su humildad y por las historias que albergaba en su interior. Las paredes, aunque desgastadas, guardaban secretos y recuerdos de una vida llena de momentos que habían dejado marcas imborrables en su corazón. La casa donde doña Emilia vivía había sido construida por su abuelo hace más de 100 años. Era una construcción modesta, pero sólida, hecha para resistir el paso del tiempo. Cada rincón tenía una historia que contar. Allí había crecido, había conocido el amor y también había experimentado la mayor de las tragedias, la pérdida de su hija Lucía, la luz de su vida. La tragedia ocurrió el día en que Lucía dio a luz a su hijo, un bebé al que nunca llegó a conocer, pues la muerte le arrebató la oportunidad en el mismo instante en que trajo una nueva vida al mundo. Emilia jamás se repuso de ese golpe. El dolor era demasiado profundo, demasiado agudo. Y el hecho de que su yerno se hubiera marchado llevándose consigo al niño, su nieto, solo añadía más amargura a su corazón. Los años pasaron, pero el vacío que sentía Emilia nunca se llenó. La soledad se convirtió en su compañera constante, y aunque el barrio seguía vivo, lleno de niños corriendo por las calles, vecinos que se saludaban desde las ventanas y pequeños comercios que aún subsistían, para ella, el mundo se había vuelto silencioso. En su pequeño jardín, entre las flores que ella misma cuidaba con esmero, encontraba algo de paz. Pasaba horas podando los rosales o recogiendo las hojas secas que caían en otoño, siempre con la mirada perdida, esperando un milagro que nunca llegaba. Había días en los que, mientras regaba sus plantas, se sorprendía mirando hacia la distancia, como si en cualquier momento fuera a aparecer su nieto, ya un hombre adulto, caminando por el camino de piedra que llevaba a su puerta. Pero, por supuesto, eso nunca sucedía. No tenía noticias de él desde que su yerno se había marchado con el bebé poco después de la muerte de Lucía. Lo poco que sabía de su nieto lo había averiguado a través de conocidos que le contaban que el niño había crecido en otra ciudad, lejos, y que ahora era un hombre exitoso en el mundo de los negocios. Ese pensamiento, aunque reconfortante en cierta medida, no hacía más que agudizar la tristeza de Emilia, quien sentía que había perdido no solo a su hija, sino también al único nieto que le quedaba. A pesar de todo, Emilia se aferraba a la vida en esa casa, que era más que un simple lugar para dormir, era un santuario lleno de recuerdos y de la presencia ausente de su familia. Las fotografías en blanco y negro que adornaban las paredes, los viejos muebles que había compartido con su esposo Raúl, y sobre todo, las cartas y pequeños objetos que guardaba en una caja de madera, eran los tesoros que le daban fuerzas para seguir adelante. Esa caja contenía su vida, fotos de Lucía de niña, cartas que su hija le había escrito cuando estaba en la escuela, e incluso algunas notas de Raúl, que le recordaban los días en que eran jóvenes y estaban llenos de sueños. Sin embargo, la ciudad estaba cambiando. Cada día, más y más de esas casas antiguas, como la de doña Emilia, eran derribadas para dar paso a grandes proyectos de construcción. Los rascacielos y edificios de oficinas comenzaban a asomar sus torres de cristal sobre el horizonte del barrio, proyectando sombras cada vez más largas sobre las pequeñas casas que quedaban. Para muchos de los vecinos, el cambio era inevitable. Algunos ya habían vendido sus propiedades a empresas que les ofrecían buenas sumas de dinero para construir complejos modernos y oficinas. Pero para Emilia, la idea de dejar su hogar era impensable. Una mañana de primavera, mientras Emilia barría las hojas caídas en su pequeño patio, recibió una visita inesperada. Un hombre vestido con traje oscuro y corbata, acompañado por una mujer con una carpeta en la mano, llegó hasta la puerta de su casa. Con una sonrisa profesional, el hombre le explicó que representaba a una gran empresa constructora que había comprado el terreno de su barrio. La noticia fue un golpe devastador para Emilia. El hombre le informó, con la frialdad burocrática de quien está acostumbrado a ese tipo de conversaciones, que su casa sería demolida para dar paso a un nuevo complejo empresarial, y que tenía pocas semanas para desalojar. Le ofrecieron una compensación económica, pero el dinero no significaba nada para ella. Lo único que le importaba era el hogar que estaba a punto de perder. Durante los días siguientes, doña Emilia intentó resistirse. Fue a la oficina municipal para pedir ayuda, pero nadie la escuchó.
El proyecto ya estaba aprobado, y no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo. Finalmente, con el corazón destrozado, comenzó a empacar sus pertenencias. Cada objeto que guardaba en cajas era como arrancarse un pedazo de su vida. Las fotos de su hija, las cartas de su esposo, los pequeños recuerdos que había atesorado durante años, todo era meticulosamente envuelto y guardado. Pero lo más importante, la caja de madera con las fotos y cartas más queridas, fue lo último que guardó, asegurándose de que nada le sucediera a ese pequeño cofre de recuerdos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una imponente torre de cristal y acero, Esteban García, un joven empresario de éxito, revisaba los últimos informes de sus proyectos de expansión. Era conocido por ser ambicioso y meticuloso, siempre en busca de nuevas oportunidades para ampliar su imperio. Esteban había crecido con una determinación férrea de triunfar, en parte porque sentía que tenía algo que demostrar. Desde niño, siempre había sentido una especie de vacío emocional que no lograba llenar, una sensación de que algo importante le faltaba en su vida. Sus padres nunca hablaban mucho de su madre, Lucía, quien había muerto al darle a luz, ni de su abuela, a quien le dijeron que había muerto poco después. Ese vacío lo había perseguido durante toda su infancia. Esteban quedó paralizado por varios minutos, de rodillas en el terreno polvoriento, con la caja de madera entre las manos y la vista fija en las fotos que le revelaban la cruda verdad. Era como si todo su mundo hubiera comenzado a desmoronarse. Su respiración era irregular, y su corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos. ¿Cómo podía haber vivido tan ajeno a la verdad durante tanto tiempo? ¿Cómo era posible que no hubiera sabido que su abuela estaba viva, en esa casa que ahora la había destruido con sus propios planes? La idea lo devastaba. Todos esos años de sentir la ausencia de su abuela, de ver a sus amigos disfrutar del amor y cuidado de las suyas, de anhelar esa conexión tan especial, y al mismo tiempo, de construir un muro emocional para ocultar ese dolor. Esteban había enterrado esos sentimientos bajo el manto de su ambición, persiguiendo el éxito como si eso fuera a llenar el vacío en su corazón, pero no lo hizo. Nada lo había hecho. Se levantó lentamente, aún tambaleante, y con la caja de madera apretada contra su pecho. Sabía que no podía quedarse allí más tiempo. Tenía que encontrar a su abuela. La imagen de la anciana en las fotos, su abuela sosteniéndolo cuando era un bebé, ahora lo atormentaba. ¿Dónde estaba ahora? Debía saberlo. Con una determinación recién encontrada, Esteban comenzó a investigar frenéticamente. Preguntó a los trabajadores de la demolición si sabían a dónde había sido trasladada la mujer que vivía en esa casa antes de que fuera derribada. Nadie sabía mucho al principio, pero después de algunas llamadas a la compañía inmobiliaria y al ayuntamiento, descubrió que una anciana había sido desalojada unas semanas antes y había sido enviada a una residencia para personas mayores en las afueras de la ciudad. Esteban no perdió más tiempo. Con el corazón en la garganta y la caja de recuerdos aún en sus manos, se dirigió rápidamente hacia el asilo que le habían mencionado. Durante el trayecto en coche, los pensamientos lo asaltaban. Se preguntaba cómo había podido vivir tanto tiempo sin investigar más sobre su familia. ¿Por qué su padre le había ocultado la verdad? El dolor de descubrir que había vivido una mentira durante tantos años lo abrumaba, pero lo que más le angustiaba era el temor de llegar demasiado tarde. El coche de Esteban rugió por las calles hasta detenerse frente a un edificio sencillo y algo deteriorado, que en nada se parecía a los lujosos desarrollos que él promovía en la ciudad. Era un asilo modesto, con un jardín pequeño al frente y un par de ancianos sentados en sillas bajo la sombra de un árbol. Esteban, con el rostro pálido y las manos temblorosas, salió del coche y se dirigió al interior, donde una recepcionista lo recibió con una sonrisa cansada. «Vengo a buscar a doña Emilia García», dijo con urgencia, casi sin aliento. La mujer lo miró un momento, sorprendida por la ansiedad evidente en su voz y postura. Revisó unos papeles en el escritorio y le indicó el camino hacia la sala común, donde solían reunirse los residentes durante el día. Cuando Esteban entró en la sala, su corazón pareció detenerse. Allí, junto a una ventana que daba al pequeño jardín del asilo, estaba sentada una anciana, delgada y encorvada, con el cabello blanco recogido en un moño sencillo. Estaba vestida de forma humilde, con una manta sobre las piernas, y miraba al exterior con la misma mirada nostálgica que había tenido durante años en su antigua casa. Sus manos, arrugadas por el paso del tiempo, descansaban sobre su regazo, y su rostro, a pesar de las arrugas profundas, irradiaba una calma que contrastaba con la tormenta que Esteban llevaba dentro.
Era ella. Su abuela. Doña Emilia. Por un momento, Esteban no pudo moverse. El remolino de emociones que lo había mantenido en movimiento hasta ese momento ahora lo paralizaba. Tenía miedo. Miedo de acercarse. Miedo de que ella no lo reconociera. Miedo de que lo rechazara por haber estado ausente tanto tiempo. Pero sabía que debía enfrentarlo. Dio un paso adelante, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que ella notara su presencia. Al escuchar los pasos, doña Emilia giró lentamente la cabeza y lo miró. Sus ojos, inicialmente confusos, pronto se llenaron de una extraña mezcla de sorpresa y reconocimiento. Se quedó mirándolo, estudiando su rostro como si intentara confirmar lo que su corazón ya sabía. ¿Esteban? Su voz salió en un susurro, temblorosa por la emoción. Él se arrodilló frente a ella, sin poder contener las lágrimas que se agolpaban en sus ojos. Abuela, murmuró, con la voz rota. Esteban no recordaba la última vez que había llorado, pero en ese momento no podía contenerse. Lo siento tanto. No sabía que estabas viva. No sabía nada. Doña Emilia alargó su mano temblorosa y la colocó suavemente sobre la mejilla de Esteban. Su expresión, lejos de mostrar enojo o reproche, reflejaba solo amor y comprensión. A pesar de los años de separación, la conexión entre ellos estaba intacta. Mi niño, dijo ella, con una lágrima cayendo por su mejilla. Siempre te estuve esperando. Esas palabras desataron una oleada de emoción en Esteban, que se aferró a su abuela como si al hacerlo pudiera reparar todo el tiempo perdido. Se abrazaron con fuerza, como dos almas que finalmente se reencontraban después de una vida de distancia. No importaba cuántos años hubieran pasado, en ese momento, en ese abrazo, todo el amor que doña Emilia había guardado para su nieto, y todo el anhelo que Esteban había sentido por ella, se materializaron. Pasaron varios minutos en silencio, simplemente abrazados, sin necesidad de palabras. Ambos sabían que no había nada más importante en ese momento que estar juntos. Después de un rato, Esteban se apartó ligeramente y sacó la pequeña caja de madera que había llevado consigo. La colocó sobre el regazo de doña Emilia. Encontré esto, cuando demolieron tu casa, dijo con voz temblorosa. Sé lo que he hecho. Destruí tu hogar, el lugar donde viviste toda tu vida, y no hay palabras para pedirte perdón por eso. Doña Emilia abrió la caja con delicadeza y comenzó a revisar las fotos y las cartas que había guardado con tanto esmero. Mientras lo hacía, una sonrisa suave se dibujó en su rostro. Lo que importa no es el lugar, Esteban. Mi hogar no eran las paredes de esa casa. Mi hogar eras tú, siempre lo fuiste, respondió Emilia, con una sabiduría que solo los años podían dar. Esas palabras tocaron algo profundo en el corazón de Esteban. Durante toda su vida había estado persiguiendo algo, éxito, poder, riqueza, pero en ese momento, se dio cuenta de que lo que más necesitaba era esa conexión, ese amor familiar que siempre había estado buscando sin saberlo. Durante los días siguientes, Esteban visitó a su abuela todos los días. Le llevó flores, compartió con ella largas conversaciones sobre su vida, sus recuerdos y las historias que nunca había tenido la oportunidad de escuchar. Doña Emilia le habló de Lucía, de su hija, de cómo había sido una niña alegre y curiosa, y de cómo soñaba con un futuro brillante para su hijo, Esteban. También le contó sobre Raúl, su abuelo, y de los sacrificios que habían hecho para criar a Lucía en ese barrio humilde. Esteban, por su parte, compartió sus propios recuerdos y experiencias, aunque sentía que había tanto que no sabía de su propia historia. Habló de sus logros en los negocios, pero con el tiempo, se dio cuenta de que esos logros, que una vez le habían parecido tan importantes, ahora palidecían frente a la simple felicidad de estar con su abuela. Pero había algo que Esteban no podía ignorar, el dolor que había causado al demoler la casa de doña Emilia. Aunque su abuela decía que no importaba, para él, el hogar de su infancia, el lugar donde había vivido su madre y donde él mismo había sido llevado como bebé, tenía un valor simbólico. Esteban y su abuela Emilia permanecieron de pie en el jardín, bajo el cielo despejado de la tarde. El aroma de las flores llenaba el aire, y el silencio entre ellos era una mezcla de calma y asombro. Para doña Emilia, ese momento era más de lo que jamás habría imaginado. Y para Esteban, era un alivio, un acto de contrición y un intento desesperado por devolverle algo de lo que la vida le había arrebatado a su abuela. Después de un rato,
Emilia caminó lentamente por el jardín, tocando con ternura cada flor, cada hoja. Parecía que cada rincón de ese espacio guardaba un recuerdo, una historia perdida en el tiempo. Esteban la seguía en silencio, observando cómo los años de lucha y sacrificio parecían desvanecerse de su rostro por un instante. Emilia se detuvo frente a un pequeño limonero plantado cerca de la pared trasera. Lo miró por un momento, y una sonrisa nostálgica cruzó su rostro. Tu madre plantó este árbol cuando apenas tenía 6 años, dijo Emilia, sin apartar la mirada del árbol. Decía que quería ver crecer algo con sus propias manos, algo que le diera frutos. Esteban no pudo evitar imaginar a su madre de niña, con una pala en la mano, plantando ese árbol que ahora, décadas después, seguía allí, como un testimonio de su vida. Se dio cuenta de que su conexión con ese lugar era más profunda de lo que había comprendido. El limonero era un símbolo no solo del pasado de su abuela, sino también del suyo propio, de las raíces que lo ataban a una historia que él había ignorado por tanto tiempo. ¿Te acuerdas cuando solías venir de niño?, preguntó Emilia, con la mirada perdida en los recuerdos. Esteban asintió, aunque los recuerdos eran vagos. Había imágenes sueltas en su mente, destellos de su infancia en ese lugar. Pero lo que más recordaba era el dolor de la pérdida, la sensación de que algo importante había desaparecido de su vida cuando le dijeron que su abuela había muerto. La verdad era que, tras la muerte de su madre, su padre había decidido romper con todo lo que lo unía a ese barrio y a Emilia, llevándose a Esteban lejos y cortando todo contacto con la abuela. Para un niño pequeño, la explicación de la muerte de su abuela había sido suficiente para que, con el tiempo, aceptara la ausencia, aunque el vacío que dejó nunca se llenó. Sí, pero no recuerdo mucho, dijo Esteban, con la voz baja. Emilia lo miró con ternura, consciente del dolor que su nieto había cargado todos esos años. Sabía que había sido su propio hijo, el padre de Esteban, quien había tomado esa decisión, y no lo culpaba. Su hijo había sufrido la muerte de Lucía, su esposa, de una manera devastadora, y había decidido alejarse de todo lo que le recordara a ella. Aunque el costo de esa decisión había sido la separación de su nieto, Emilia siempre había mantenido la esperanza de que algún día se reencontrarían. Fue difícil para ti, lo sé, murmuró Emilia, tomando la mano de Esteban. Para todos lo fue. Pero aquí estamos ahora, y eso es lo que importa. El joven empresario, que había construido su vida sobre la ambición, se encontraba en ese momento lidiando con un tipo de responsabilidad que nunca había anticipado. Su éxito, sus logros, todo lo que había creído importante, de repente palidecía ante la magnitud de lo que había perdido y de lo que, por fin, estaba recuperando. Su abuela, el único lazo directo con su madre, estaba allí, viva y más presente en su vida que nunca antes. Había una segunda oportunidad frente al asterisco, y Esteban sabía que debía aprovecharla. Después de ese primer día en la casa reconstruida, Esteban comenzó a pasar más tiempo con su abuela. Lo que al principio eran visitas rápidas, se transformaron en largas tardes en las que caminaban juntos por la casa, recordando, hablando de la familia, y redescubriendo todo lo que había sido enterrado por los años de distancia. Esteban se encargó de que Emilia tuviera todo lo que necesitaba, incluso contratando a un cuidador para que la asistiera, aunque ella, orgullosa y testaruda, insistía en que podía hacer muchas cosas por sí misma. Pero a pesar de la serenidad que esas visitas le brindaban, Esteban no podía ignorar los fantasmas del pasado. Sabía que había una conversación pendiente con su padre, el hombre que lo había alejado de Emilia y que le había contado una versión de la historia familiar que ahora sabía que no era del todo cierta. Durante mucho tiempo, Esteban había sentido una mezcla de respeto y resentimiento hacia su padre, un hombre duro y pragmático, que nunca había mostrado mucha emoción y que siempre había priorizado el trabajo y la estabilidad sobre los sentimientos. Una tarde, después de una larga conversación con su abuela, Esteban decidió que era el momento de enfrentar a su padre. No podía seguir viviendo con la incertidumbre y el dolor que esa relación distante le causaba. Además, sentía que tenía que buscar respuestas. ¿Por qué su padre había mentido sobre la muerte de su abuela? ¿Por qué la había alejado de su vida, rompiendo un vínculo tan importante? Esa noche, Esteban tomó el teléfono y llamó a su padre, Raúl. Hacía meses que no hablaban, y las conversaciones anteriores siempre habían sido breves y formales, centradas en los negocios y en cuestiones prácticas. La relación entre ellos nunca había sido cálida, y aunque Raúl era un hombre respetado en su campo, siempre había mantenido una distancia emocional con su hijo. «Papá, necesito hablar contigo».
¿Podemos vernos?, dijo Esteban, con un tono más serio de lo habitual. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si Raúl estuviera sorprendido por la petición. Claro, Esteban. Ven mañana a casa, respondió su padre, sin hacer preguntas. Al día siguiente, Esteban se dirigió a la casa de su padre, un lugar que, a pesar de haber crecido en él, nunca había sentido realmente como un hogar. Al llegar, fue recibido por la empleada de siempre, que lo condujo al despacho de Raúl. La habitación era amplia, con estanterías llenas de libros y documentos, y un escritorio de caoba maciza en el centro. Raúl estaba sentado detrás del escritorio, como siempre, con su traje perfectamente planchado y su mirada impenetrable. Siéntate, dijo Raúl, señalando una silla frente a él. Esteban se sentó, sintiendo una extraña tensión en el aire. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Raúl lo miraba con curiosidad, pero sin mostrar emoción alguna. ¿De qué querías hablar?, preguntó finalmente su padre. Esteban respiró hondo antes de responder. No sería una conversación fácil, pero sabía que debía enfrentarla. Encontré a la abuela, dijo, mirando directamente a los ojos de su padre. Doña Emilia está viva, y he estado viéndola todos estos meses. Raúl se quedó inmóvil. No mostró sorpresa, ni enojo. Solo silencio. El silencio se hizo pesado, y Esteban comenzó a sentir la incomodidad crecer. Sabía que eventualmente la encontrarías, respondió Raúl, finalmente. Supongo que es inevitable. La respuesta de su padre lo desconcertó. Sabía que lo encontraría. ¿Qué significaba eso? Porque su padre había actuado como si su abuela estuviera muerta todo este tiempo, y ahora lo tomaba con tanta indiferencia. ¿Por qué me mentiste?, preguntó Esteban, con un tono más duro. Me hiciste creer que mi abuela había muerto. Nos alejaste de ella sin ninguna explicación. ¿Por qué? Raúl se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, como si estuviera considerando cómo responder. Te mentí porque pensé que era lo mejor, dijo con calma. Cuando tu madre murió, fue demasiado para mí. Todo en esa casa, en ese barrio, me recordaba a Lucía. No podía soportarlo. Emilia, tu abuela, ella nunca aceptó cómo quise manejar las cosas después de la muerte de tu madre. Quería que te quedaras cerca de ella, pero yo necesitaba alejarme. Necesitaba dejar atrás todo eso. Esteban sintió una mezcla de ira y tristeza. Entendía el dolor de su padre, pero no podía comprender por qué lo había alejado de su abuela, de la única familia que le quedaba. No tenías derecho a decidir eso por mí, dijo Esteban, con la voz cargada de emoción. Me quitaste la oportunidad de conocer a mi abuela, de tener una conexión con ella. ¿Te das cuenta de lo que me hiciste? Raúl bajó la mirada, algo que Esteban nunca había visto hacer a su padre. Era como si, por primera vez, la coraza dura que había construido a lo largo de los años comenzara a desmoronarse. Lo hice porque pensaba que te estaba protegiendo. Pensaba que te estaba dando la oportunidad de vivir sin ese dolor constante.